Y arrancamos, listo. Muchachos, muy buenas noches. Me alegra mucho volverlos a ver, volverlos a escuchar, volver a compartir con ustedes un ratico aquí en el curso de Derecho Disciplinario Policial y Militar. La clase pasada, la última clase, estuvimos hablando sobre las faltas gravísimas, ¿cierto? Vimos una a una las que consideramos más relevantes, las que requerían cierta explicación, las que de pronto generaban algún dilema jurídico, alguna ambigüedad. Hoy vamos a ver las del artículo 46, que son las faltas graves. Faltas graves. ¿Qué dijimos cuando hablamos de la clasificación de las faltas? Dijimos que existían faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Y que cada una, por lo general, correspondía a un tipo de sanción. Dijimos que las sanciones más comunes son la destitución, la suspensión, la multa y la amonestación escrita. Estas faltas graves, en su gran mayoría, digamos que no es una regla absoluta, pero en su gran mayoría las faltas graves, la sanción es la suspensión, ¿sí? La suspensión por determinado tiempo. Hablamos un poco del tema de la suspensión, de sus efectos. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? Ya que vamos a hablar de las faltas graves, muchachos, recordemos, refresquemos memoria. Sí, no se puede interceptar los teléfonos así porque sí. Bueno, ya, yo creo que ya se conectaron muchos compañeritos. Muchachos, les recomiendo el audio, por favor. Erazo, te recomiendo el audio, por favor. Entonces, teniendo en cuenta que los compañeros nos van a colaborar y que no puedo restringirle el audio a todos, por favor, sí les pido lo de siempre, disciplina con el tema del audio. ¿Listo, muchachos? Entonces, les pregunto ahí para que por favor me ayuden a refrescar memoria sobre los efectos de la suspensión, de los efectos de la suspensión. Entonces, cuando se aplica una suspensión, el primer efecto es que no se pueden ejercer las funciones. No se pueden ejercer las funciones del cargo que desempeña el policial o el militar. ¿Qué otros efectos tiene esa suspensión? Los leo ahí por el chat. ¿Qué efectos tiene la suspensión o qué repercusiones tiene la suspensión temporal? ¿Qué repercusión tiene? En cuanto al tiempo, en cuanto a las condiciones laborales. ¿Qué efectos tiene? Los leo por el chat para que refresquemos memoria. Dice, no redimen el sueldo ni la bonificación. Por acá Mercado dice, suspensión para curso de ascenso. ¿Qué otro efecto tiene? Aparte de que no tengo el sueldo, no me permiten ascender, ¿qué otro efecto tiene esa suspensión? Sancionado por Procuraduría. No será contando el tiempo para la pensión. Muy bien. No se puede presentar una convocatoria de las diferentes especialidades. Muy bien. No se computa para el tiempo de la pensión. Muy bien, Gómez. Excelente. ¿Qué otra repercusión tiene? No se puede ejercer otro cargo público. Muy bien. Inhabilitado para ejercer cargos públicos. Sí, así es. ¿Qué otro efecto? La salud, ¿qué? Pregunta por aquí Intendente Torres. Bueno, el tema de la salud se supone que no debería ser suspendido porque es un derecho fundamental, un derecho primordial, pero lo cierto es que en algunos casos sí se suspenden los servicios y obviamente pues ya depende de la situación específica de salud que tenga el uniformado, hasta dónde se le perjudica ese derecho y pues tendrá que exigirlo, bien sea por la vía administrativa o bien sea una acción de tutela, ¿no? Supóngase que un uniformado pues padece una patología que requiere cierto tratamiento.
y que pues como efecto de esa suspensión, porque si se supone que le suspenden el salario, pues cómo va a responder ante Sanidad por ese descuento que se hace mes a mes, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta pues, que el derecho a la salud es un derecho fundamental en Colombia y fue elevado como un derecho fundamental y pues por ende debe ser garantizado y protegido, tanto del uniformado como de los beneficiarios, ¿cierto? Bueno, ¿qué otro efecto tiene, muchachos? Por acá alguien me dijo que no me está escuchando. Pero creo que sí. No, de pronto el que no me está escuchando, de pronto ya es el equipo el que está utilizando o algo por el estilo. Que al parecer sí me están escuchando. Bueno, continuamos. Entonces hablamos. Se escucha perfecto. Por acá dice Caro. Muy bien, gracias. Continuamos con las faltas graves. Faltas graves. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica de la clase? La misma de la vez pasada. Vamos a darle lectura a los numerales del artículo 46 que consideramos más relevantes y vamos a intentar explicarlos, vamos a intentar interpretarlos. Entonces, el compañero que se había ofrecido a la lectura, creo que era Mauricio y Fernando, si no me equivoco, vamos a alternarnos uno a uno leyendo los numerales pues que vamos considerando relevantes. Entonces empezamos. Mauricio, por favor, me colabora con el numeral 1. Numeral 1 del artículo 46. Muy buena noche, profe, para todos los presentes. Listo, vamos a aplicar lectura a la falta grave. En el artículo 1, manifiesta impedir cualquier persona la grabación por cualquier medio tecnológico de información y comunicación de los procedimientos de policía sin justificación legal, encontrándose en servicio o acceder o manipularlos para eliminar su contenido. ¿Sí me escucharon hasta ahí, profe? Sí, gracias, Mauricio, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este numeral entró a generar mucha polémica, ¿cierto?, con el nuevo régimen disciplinario policial, porque muchos uniformados consideraban que, o consideran aún, todavía hay policías que consideran que no, que es que eso no está permitido, que no se puede grabar, que el procedimiento no se puede grabar, y exponen múltiples argumentos. Incluso uno ve en redes sociales cómo hay policías que se abalanzan en contra de los ciudadanos para arrebatarles sus dispositivos móviles e impedirles que graben el procedimiento. Entonces, en base al artículo que acabamos de ver, quisiera escucharlos o más bien leerlos. Si está o no permitido y hasta qué punto que un ciudadano grabe un procedimiento de policía. ¿Está o no permitido? Permita que les voy, mientras me van respondiendo ahí por el chat, voy a intentar compartirles por acá la norma directamente a ver si nos permite. Listo, yo creo que ahí ya la están observando, ¿cierto? Entonces, estamos en el artículo 46, numeral 1, ¿cierto? Para que todos lo vayamos visualizando. Los que no tienen de pronto la norma a la mano. Listo. Entonces, impedir a cualquier persona la grabación por cualquier medio tecnológico de información y comunicación de los procedimientos de policía sin justificación legal, encontrándose en servicio o acceder o manipularlos para eliminar su contenido. El numeral es claro. ¿Cuál es el inconveniente aquí en este tipo de numerales? Que si bien es cierto que la norma nos dice que todo procedimiento se puede grabar, pues eso no es un derecho absoluto del ciudadano, porque existen unas limitantes. Existen unas limitantes.
Pero primero analicémoslo desde el punto de vista de aquel uniformado que dice, no, es que no se puede grabar. Lo primero que debemos dejar claro es que sí, sí se puede grabar. ¿Y cuál es el fundamento legal del por qué se pueden grabar este tipo de procedimientos? Principio de publicidad. Principio de publicidad. El policía es un servidor público. Y al ser servidor público, pues sus actuaciones deben ser eso, públicas, públicas. Además, ese servidor público está al servicio del pueblo. Esa palabrita muchos no la comprendemos cuando estamos ejerciendo funciones públicas, ¿cierto? Entonces somos servidores públicos y ese servidor público pues no se le da la connotación o la relevancia que tiene, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dicen que soy un servidor público, lo primero que debo comprender es que estoy al servicio del pueblo. Y en ese orden de ideas, pues debo comprender que estoy llamado a tener un comportamiento ejemplar. Ejemplar. Recuerden que por allá el artículo 6 de la Constitución Nacional nos dice que todos los ciudadanos civiles, llamémoslos así para que nos demos a entender mejor, responden por sus acciones, pero los servidores públicos no responden solo por sus acciones, sino también por sus omisiones. ¿Y por qué responden por sus omisiones? Pues porque tienen unos deberes, unas funciones, unas obligaciones. Por eso deben responder por sus omisiones. Pero también responden por sus extralimitaciones, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues nosotros como servidores públicos, o bueno, mejor ustedes, deben tener en cuenta que están llamados a un comportamiento íntegro y ejemplar, en razón a que le están sirviendo al pueblo, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué la norma traerá este numeral donde dice que todo procedimiento puede ser grabado? Recuerden la clase de las veedurías, ¿cierto? De cualquier persona que quisiera podía realizar una veeduría. Y recuerden cuando hablamos en el tema de los principios, la primera clase, los beneficios que traía esta nueva ley, hablamos de que uno de los beneficios es que cualquier persona puede solicitar informes a disciplina sobre determinado caso. Cualquier persona. Eso tiene que ver directamente con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 46 de las faltas graves. El silencio por aquí a Villa porque nos interrumpe la clase. Bueno. ¿Cuáles creen que serían las limitantes, muchachos? Los leo. ¿Cuáles creen que serían las limitantes de esta grabación? Aquí la norma nos dice que impedir a cualquier persona la grabación por cualquier medio tecnológico de información y comunicación de los procedimientos de policía sin justificación legal, encontrándose en servicio. ¿Cuál sería la justificación legal? Para yo decirle a un ciudadano, mire, es que no, usted no puede grabar. Que se esté con esa grabación vulnerando derechos fundamentales. Esa es la razón, que se esté vulnerando derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, en un procedimiento de policía, un ciudadano que está siendo objeto de un procedimiento policial, se va a ver expuesta su intimidad, que eso es un derecho que lo protege la Constitución Nacional, pues obviamente que no se va a permitir la grabación, porque hay una justificación legal, ¿cierto? Hay una justificación legal. Otra limitante, que sean temas de seguridad. Temas de seguridad. Es muy raro, pero puede surgir el caso donde por extrema necesidad del servicio se tenga que adelantar un procedimiento
y se determine que si hay una grabación, ¿sí? Sobre todo cuando se está grabando y se está transmitiendo en vivo, ¿sí? Entonces, figúrese usted en la ejecución de una operación y que alguien se ponga a grabar en vivo, pues eso podría truncar el objetivo de la operación, ¿cierto? O la ejecución de una orden administrativa o judicial y que alguien se ponga a grabar en vivo y a transmitir en vivo. Pues obviamente que ahí hay una justificación para que el policial diga, un momentico, señor ciudadano, usted no puede grabar, ¿cierto? Existe una justificación. Pero por lo demás, grabe todo lo que quiera. ¿Cuál es el miedo aquí o por qué es que el uniformado se opone a que no grabe? Dos cosas. Una, o por miedo porque cree que está llevando mal el procedimiento y entonces le da miedo que lo grabe, ¿cierto? Y por eso le impide la grabación al ciudadano. O dos, por arrogancia y prepotencia. Entonces es ahí donde usted ve videos donde el policía se abalanza al ciudadano, le quita el teléfono celular. Y es más, hay algunos que manipulan el teléfono celular para borrar los videos que allí se graban. Mire que eso es falta disciplinaria grave. Falta disciplinaria grave. Y así usted borre, usted le quite el celular al ciudadano y usted borre el contenido y le entregue el celular al ciudadano. Si usted lleva ese equipo a un experto, le va a encontrar el video. Le va a encontrar el video y el mismo video va a ser la evidencia de que usted le arrebató el teléfono celular al ciudadano y no le permitió grabar, y ya con eso, artículo 46, numeral 1, falta grave, sancionado. ¿Listo? Continuemos, por favor. Fernando, creo que fue el otro compañero que me dijo que colaboraba. Con el numeral 3, por favor, numeral 3. Alexander Fernández. El Numeral 3 3. me dice tratar... Sí, señor, ¿sí me escucha, profe? Sí, sí, señor. ¿Profe, me escucha? Ok. Sigo, profe. Dice, tratar o someter a malos tratos a los superiores, subalternos, compañeros, servidores públicos u otras personas, o en forma descortés e impropia, o emplear vocabulario soez. Listo. Tratar o someter a malos tratos a los superiores o subalternos, eso está claro. Pero, a mi modo de ver, hay una ambigüedad en la norma. Como para variar, hay una ambigüedad en la norma porque cuando nos dice tratar o someter a malos tratos, y ahí es donde viene una pregunta muy interesante. ¿Qué es someter a malos tratos? O al final de la norma que nos dice tratar en forma descortés. ¿Qué significa tratar en forma descortés? ¿Qué significa tratar en forma descortés? Entonces, la norma es muy ambigua, ¿cierto? Sobre todo si se tiene en cuenta la diferencia en la interpretación del lenguaje en Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la costa una palabra significa o tiene una connotación y en el sur del país puede tener otra, o en Bogotá puede tener otra. Vemos que somos un país muy diverso en ese sentido. Además está pues de por medio la idiosincrasia de cada región. Entonces para lo que uno es un insulto, para el otro tal vez no lo es. Entonces ahí la norma, a mi modo de ver, se queda corta y esto es peligroso si llega a manos de un juez disciplinario arbitrario o que no analiza la norma con objetividad. Y entonces puede interpretar como maltrato cualquier cosa que se le ocurra. Pues conozco casos, un caso reciente que está todavía en litigio, se presentó la apelación para segunda instancia donde se sancionó a un patrullero supuestamente por trato descortés en relación a un superior jerárquico, un señor subintendente. Entonces, el proceso se inicia porque el señor subintendente pasa un informe solicitando que se estudie la posibilidad de abrir un proceso disciplinario a un señor patrullero porque no lo saludó. Entró a una sala CIEP y no lo saludó. Y además afirma que pronunció algunas palabras que él considera que son groserías, ¿cierto? El informe se le da trámite,
Vienen los testimonios, 2 uniformados más que escucharon en lo que ocurrió, manifiestan que nunca escucharon groserías, que el patrullero entró y saludó de manera genérica, buenas tardes. Siendo una oficina, pues no saludó, no realizó un saludo personalizado a cada uno de los que se encontraban en este lugar. Sin embargo, este señor subintendente se ofendió porque no recibió un saludo personalizado y entonces consideró que había un trato descortés hacia el superior jerárquico. Invocando este numeral, se abrió proceso disciplinario y en efecto se sancionó a ese policía. Oscar Vargas, por favor, si nos colabora con el audio. Muchas gracias. Digo 5 minutos, se demoró 4. Buenas tardes. Bueno, continuamos entonces. Haciendo hincapié en esta ambigüedad de la norma, pues lo recomendable es que en este tipo de procesos nos vayamos a los elementos de la estructura de la falta disciplinaria para hacer una buena defensa. ¿Se acuerdan que hablamos de la tipicidad? Hablamos de la ilicitud sustancial y de la culpabilidad, ¿cierto? Y haciendo un análisis ya minucioso acerca de las pruebas que hayan dentro del proceso, ¿cierto? Demostrar, pues, que la conducta no está tipificada, porque es que aquí nos dice someter a malos tratos, pero ¿qué puede ser un maltrato? ¿Qué puede ser un maltrato? O sea, para uno un maltrato puede ser, qué sé yo, empujones o groserías. Para otro, maltrato, si por ejemplo estamos hablando de la generación de cristal, maltrato puede ser hablarle con un tono de voz un poco fuerte. Maltrato. Trato descortés. Trato descortés para uno puede ser echarle la madre, como para otro un trato descortés puede ser alzarle los hombros, o para otro trato descortés puede ser incluso mirarlo en forma desagradable, pero eso es una interpretación subjetiva. Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, muchachos, creo que me voy a ver en la obligación de silenciarlos a todos. Me disculpan los que querían participar, pero pues definitivamente no se puede. Entonces, continuamos. Analizando el numeral 3, someter a malos tratos. Si ustedes consideran que hay alguna de las faltas de las que estamos acá revisando, alguno de los numerales del artículo 46, que es relevante, me lo van escribiendo ahí por el chat, por favor, y lo vamos a ir revisando. Mientras tanto, vamos a ir revisando los que yo considero que son relevantes y de los que debemos hacer un análisis. ¿Listo? Entonces, el numeral 6. Utilizar el uniforme policial en actividades fuera del servicio o a través de los medios sociales, contrariando los reglamentos u órdenes institucionales. Este sí que está de moda. Este sí que está de moda. El numeral 6. Entonces, cualquier red social que usted abra, a cualquier hora del día, encuentra usted cualquier cantidad de policías y militares incurriendo en esta conducta. Utilizar el uniforme en actividades fuera del servicio o a través de medios sociales. ¿Una red social es un medio social? Claro que sí. ¿Facebook es un medio social? Sí. ¿TikTok es un medio social? Sí. ¿YouTube es un medio social? Sí. Y allí encuentra usted uniformados de todos los grados. De todos los grados. Eso no vamos a decir que solo los patrulleros nuevos o los auxiliares que están incurriendo en este tipo de conductas. No. Usted ve de todo. Usted ve señores intendentes, ve capitanes, ve mayores haciendo y deshaciendo en redes sociales con el uniforme. Con el uniforme. Entonces, yo no tengo nada en contra de que un uniformado publique en redes sociales, ¿cierto?
incluso que sea youtuber, que sea tiktoker, qué sé yo. Pero, ¿por qué tiene que ser con el uniforme? Más aún en aquellos casos donde se ridiculiza a la institución, se irrespeta el uniforme, se irrespeta la misión institucional. Eso genera una mala imagen ante la sociedad. Entonces usted ve policías haciendo bailecitos ridículos en redes sociales. No, que está viral cierto bailecito y sale allá mi capitán haciendo el baile. ¿Será que eso tiene un impacto positivo en la ciudadanía? ¿Será que eso contribuye a que se fortalezca la institución, a que tenga más respeto, más autoridad? Por el contrario. Por el contrario. Cosa muy diferente porque hay muchos policías uniformados y creo que los declaran embajadores digitales. No sé si tendrán alguna bonificación extra, no sé. Pero hay policías que realizan contenido de valor y contenido que contribuye, ¿cierto? Pero yo me estoy refiriendo es a aquellos uniformados que utilizan el uniforme para ganar likes en una red social haciendo ridículos. Entonces usted, a cualquier hora que usted ingrese a la red social, TikTok, por ejemplo, usted ingresa a las 11, 12 de la noche y encuentra policías haciendo en vivos. Además, eso pone en riesgo la seguridad. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿dónde están los de la Inspección General de la Policía que buscan mejorar las estadísticas? ¿Dónde están? Que si realizaran un ejercicio al azar de revisar las redes sociales, hombre, encontrarían para abrir procesos disciplinarios y saturar esas oficinas de control disciplinario a nivel nacional. Porque usted encuentra de todo. Encuentra de todo, contenido desde lo más ridículo hasta lo más grotesco, lo encuentra usted en redes sociales utilizando el uniforme. Utilizando el uniforme. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Continuamos. Espérenme, reviso por acá los comentarios a ver si me enviaron acerca de algún numeral. Por acá dice alguien que no están sancionando a nadie porque eso es cada rato haciendo TikTok uniformado. Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Yo la verdad no he visto policías sancionados por esa situación. Son muy pocos, pero debería. Numeral 8. Numeral 8. Este es muy polémico y se presenta muy frecuentemente. Omitir la colaboración necesaria a los servidores del Estado cuando se les deba asistencia o apoyo en el ejercicio de sus funciones. Entonces, lo primero que debemos aclarar de este numeral es que los miembros de la Policía Nacional, como de las otras instituciones de la fuerza pública, están en la obligación de colaborar a los demás servidores del Estado. Colaborar. Entonces, si a usted le llega un miembro de la inspección de policía pidiendo una colaboración, usted está en el deber. Y si no lo hace, está incurriendo en una falta disciplinaria por omisión. Omisión. Si a usted le llega un servidor público de la alcaldía municipal a solicitar su apoyo, usted está en la obligación de apoyarlo. No es si quiere, no es si puede, no es si tiene disposición, no es si le llevan ponchera. No, es que tiene que colaborar. Es que tiene que colaborar con las instituciones públicas. Llámese comisaría, llámese inspección de policía, llámese alcaldía municipal, llámese cualquier institución del Estado. La norma ahí es clara. ¿Cuál es la polémica
o cuál es la problemática en estas colaboraciones? Que muchos funcionarios de otras instituciones creen que porque existe esta normatividad y el policía está obligado o el militar está obligado, pues pueden abusar de eso. Y entonces el caso típico es con los señores de la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que más de uno de ustedes se ha percatado de esa problemática. ¿Cierto? Que los señores de la Fiscalía, sean fiscales o sean investigadores del CTI, se creen superiores jerárquicos del policía. Se creen superiores jerárquicos del policía. ¿Será que el policía está obligado 100% a colaborar en lo que diga la Fiscalía General de la Nación? Por supuesto que no, eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Y esa colaboración, ojo con lo que voy a decir porque eso es fundamental. Esa colaboración bajo ninguna circunstancia implica subordinación. Bajo ninguna circunstancia implica subordinación. Óigase bien. Porque he visto casos de las comisarías, incluso donde un señor comisario, una señora comisaria de familia se cree con autoridad para mandar a los policías y no es así. No es así. Entonces, colaboración quiere decir que si ese funcionario que representa a cierta entidad del Estado, a cierta institución, requiere de un apoyo del servicio de policía, se le presta con muchísimo gusto. Pero eso tiene una limitante, como la tiene toda orden de servicio o toda actividad que se va a realizar. Y es que usted le debe hacer el filtro de que esa colaboración esté enmarcada dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad. ¿Cierto? Si a usted le dan, o si a usted le solicitan, porque así debe ser, a usted le tienen que solicitar, no es que lo manden. No es que, oiga, intendente, haga esto, oiga, señor teniente, haga esto. No. Tenemos en una relación interinstitucional de colaboración, pero nunca va a ejercer el mando, jamás. Con los señores de la Fiscalía ocurre, y por ahí hay un video muy viral de un señor del CTI que incluso se atreve a desafiar o a agredir físicamente a un uniformado de la Policía Nacional. ¿Por qué ocurre eso? Porque eso es una práctica malsana que se ha venido alimentando a lo largo de los años, y entonces los de algunas instituciones creen que los miembros de la Policía Nacional están bajo su mando. No es así. Los miembros de la Policía Nacional solo están sujetos a la jerarquía policial, nada más. A la jerarquía policial. Y lo mismo pasa en todas las instituciones. En el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea. Solo están sometidos al mando institucional, a la jerarquía institucional de acuerdo a los cargos, de acuerdo a los grados. Pero es que el de la Fiscalía, que porque maneja el tema judicial y que porque son los encargados de recibir los procedimientos, los capturados y demás, entonces se creen con autoridad. Pero eso no es así. Entonces, ¿qué pasa cuando usted va a dejar a disposición de la Fiscalía, por ejemplo, un capturado por cualquier delito? Y ese funcionario no se lo recibe, por el argumento que sea. ¿Usted qué puede hacer? ¿O qué debe hacer? Vamos a poner el ejemplo. Usted captura a un ciudadano en flagrancia por cualquier delito y lo va a poner a disposición, y según la interpretación del fiscal al que usted le va a llevar el caso, le dice: yo no le recibo el caso porque para mí no hubo flagrancia. Pero usted está seguro que hubo flagrancia porque usted fue el que presenció los hechos. ¿Qué debe hacer usted? ¿Deja en libertad al ciudadano? ¿Qué hace con el ciudadano? Pongo conocimiento a la Procuraduría ese por acá, Montealegre. ¿Qué puede hacer el uniformado? Dejo constancia de ese hecho. ¿Cómo dejaría constancia, Viviana Pinto? ¿Cómo dejaría constancia?
Muy bien su respuesta, pero ¿cómo dejaría constancia? Por acá dice Mercado, le pido un escrito a él. Perdón que se me fue el mensajito. Le pido un escrito porque no recibe la captura y se hace la anotación. Muy bien. Si no le da el escrito, ¿qué hace? Anotación o por escrito, dice Viviana. Muy bien. Montaño dice, pido oficio del por qué no me recibe el caso. Listo, comando. Y si no le da oficio, ¿qué hacemos? Entonces, en estos casos, hay que partir de la base de que ese funcionario de la Fiscalía General de la Nación, si es fiscal o lo que sea, el cargo que tenga, es un servidor público. Y como servidor público está sujeto al derecho disciplinario, ¿cierto? Ley 1952 del 2019. Y tiene unas obligaciones y tiene unos deberes funcionales, ¿cierto? Incluso desde la misma Constitución, la Fiscalía General de la Nación como institución fue creada con unos fines específicos, ¿cierto? Y esos servidores públicos, dentro de sus funciones, está el cumplimiento de los fines institucionales, en este caso Fiscalía General de la Nación. Y si la norma me dice que yo debo poner a disposición ante la Fiscalía General de la Nación, y ese es el funcionario o el servidor público encargado de la jurisdicción en la que yo conocí el caso, lo llevo y no me lo recibo, pues ese servidor público está incumpliendo unas funciones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento recomendado? Lo mismo, que tomen todas las medidas necesarias para dejar los respectivos soportes. Entonces, realicen anotaciones, soliciten por escrito que se les dé la respuesta de por qué no se recibe el capturado. Informen a su superior, porque en esta incurren muchos que se encierran solos en el procedimiento, a veces llaman telefónicamente al superior, el superior hace la de Pilatos. Usted tiene placa, usted tiene número de cédula, usted tiene una resolución a través de la cual lo declara un servidor público, usted responde, ¿cierto? Pero a pesar de que diga eso ese superior jerárquico, usted también tiene unas funciones y usted está en el deber de rendirle un informe, entonces usted rinda ese informe. Así el superior jerárquico le haya dicho que no, que entiéndase usted y que resuelva usted. Usted pase el informe y solicítele que cuál es la orden, qué hace usted con ese ciudadano. Si lo deja en libertad, ¿qué hace? Ya verá el señor comandante si le responde o no le responde. Pero usted cumplió con pasar el informe. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Graben el procedimiento si les es posible. Graben el procedimiento. Y entonces aquí surge una pregunta. ¿Será ilegal grabar a un señor de la Fiscalía General de la Nación por no recibirme un procedimiento? Por supuesto que no es ilegal. Usted lo puede grabar porque es un servidor público. Es un servidor público. Hace un par de años hubo un casito en Medellín de una señora fiscal que no le recibió un caso a un patrullero y el patrullero la grabó. Y esta señora fiscal anunció que le iba a aperturar proceso disciplinario a este policía y eso fue un show mediático y bueno, tuvo mucho tiempo en redes sociales, se volvió viral, pero la respuesta es que se puede grabar. La fiscal argumentaba que se le había vulnerado su derecho a la intimidad y una cantidad de cosas que no tienen fundamento legal, porque es que ella en este momento era fiscal, es decir, servidora pública, y sus actuaciones son públicas y estaba en ejercicio de sus funciones. Ella no estaba ni en su casa, ni en su intimidad, ni en su espacio personal, no, ella estaba en unas instalaciones públicas. Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿cuál derecho a la intimidad? Por el contrario, este señor patrullero hizo muy bien y eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que se debe hacer.
¿Algún otro? Por acá dicen, el miedo del policía es que le compulsen copias y ahí sí los comandantes buscan la forma como embalarlo a uno. Precisamente por eso, comando, precisamente por eso es que usted debe ir 1, 2 o 3 pasos adelante y percatarse de que queden todos los soportes de que usted realizó el procedimiento en debida forma. Haga las grabaciones, haga las respectivas anotaciones, pase el respectivo informe, ¿cierto? De tal manera que si le compulsan copias, pues usted tenga unos elementos sólidos para ejercer la defensa y salir bien librado de ese procedimiento. Mientras que si usted deja todo librado al azar, pues será muy difícil, Ahora bien, ese fiscal como servidor público, estamos poniendo el ejemplo del fiscal, pero puede ser de cualquier institución, ¿cierto? Contraloría, comisaría, inspección de policía, alcaldía, etcétera, etcétera. Pero estamos trabajando sobre el ejemplo del fiscal. Tiene unas funciones específicas, ¿cierto? Y el hecho de determinar si esa persona es o no culpable, si esa persona incurrió o no en un delito en flagrancia, eso lo debe determinar el juez. Es cierto que él puede hacer una valoración, una interpretación, pero eso no puede de plano, de entrada, hacer esa apreciación y decir es que no se lo recibo. No, él tiene que recibirlo y tiene que darle trámite. Y ya dentro del trámite que él haga, cuando le pusieron a disposición al ciudadano, determina que el policía actuó irregularmente, eso ya es otra historia. Que hay captura ilegal o que se vulneraron los derechos fundamentales del capturado, que se maltrató, qué sé yo. Pero eso ya se debate dentro del proceso como tal, ¿cierto? Y ojalá ante el juez control de garantías. Pero de entrada no le puede rechazar al policía el caso. Y si lo hace, pues estaría incurriendo en una omisión. Porque es deber de la Fiscalía investigar. Precisamente esa es la misión de esa institución, investigar si efectivamente se llevó a cabo la comisión de una conducta punible o no. Eso es lo que tienen que hacer. Pero de entrada no me puede decir es que no hay delito, es que no es culpable, no porque él no es juez, es un fiscal. ¿Qué más comentarios hay por acá? Te pido oficio de por qué no, sí, claro que sí, grabar el procedimiento. Muy bien, Vallejo, esa es. Miremos el numeral 10. Numeral 10 nos dice, asignar al personal con alguna limitación física o psíquica prescrita por autoridad médica institucional competente servicios que no esté en condiciones de prestar. Esta sí que ocurre frecuentemente. Ya vimos que allá también está tipificada como falta gravísima, ¿cierto? Pero aquí es asignar al personal con alguna limitación física o psíquica prescrita por autoridad médica institucional. ¿Con qué no estoy de acuerdo yo con este numeral? Con la palabrita institucional. Institucional. ¿Sí? Porque ustedes saben que sanidad de la policía es manipulable. Es manipulable. Entonces el médico no tiene libertad absoluta para emitir las excusas y demás, ¿cierto? Sino que el médico ya muy seguramente tiene una instrucción previa. Incluso eso pasa cuando se entregan algunos medicamentos o algunos dispositivos médicos que requieren, bien sean los policiales o sus beneficiarios, ¿cierto? Donde a pesar de que se sabe que esa persona o ese paciente mejor requiere de esos medicamentos o de esas ayudas, hablemos de elementos ortopédicos por darle algún nombre, no se los dan con cualquier argumento. Pero acá yo creo que esto es lo criticable de este numeral, que dice que esa limitación física o psíquica debe ser prescrita por autoridad médica institucional. Entonces vamos a poner el ejemplo, si en X departamento hay un psiquiatra, pero ese psiquiatra determina que no, que el uniformado no tiene ninguna patología,
y entonces no da ninguna excusa ni ninguna recomendación médica. ¿No tiene ese policía el derecho a pedir una segunda opinión con otro especialista? ¿Cierto? A lo mejor con mejor prestigio, con más experiencia, con más idoneidad. Y ese concepto médico que emite ese otro profesional, ¿por qué no se le da validez? ¿Por qué se tiene que, acá desde la norma, limitar y decir que tiene que ser autoridad médica institucional? ¿Por qué? Bueno, si algún comandante de cualquier, recuerden que cuando digo comandante me refiero desde subintendente hasta general, si algún comandante le ordena a un subalterno realizar actividades que están en contravía de lo dispuesto por un médico, está incurriendo en falta disciplinaria grave. Y esto ocurre muy frecuentemente, donde hay comandantes arbitrarios que dicen, a mí no me importa lo que diga el médico, usted me cumple con el turno de vigilancia, no, pero es que mi intendente, mi capitán, mire que a mí me prohibieron estar más de 8 horas de pie, no, a mí no me importa, usted me cumple con el turno de vigilancia y punto. Y saben, hay una interpretación que dan algunos comandantes que además de arbitraria, pues carece de razones fundamentales, y es que se han inventado una, no sé de dónde lo sacan, pero se inventaron que el único documento válido para determinar esas limitaciones y afectaciones es la Junta Médico-Laboral. Y aquí en el numeral, si usted lo lee cuantas veces sea necesario, usted no encuentra por ningún lado que diga que tiene que ser medicina laboral. Asignar al personal con alguna limitación física o psíquica prescrita por autoridad médica institucional competente servicios que no estén en condiciones de prestar. Y entonces resulta que hay casos donde el policía efectivamente tiene un diagnóstico o una patología, producto de un atentado, producto de un accidente en el servicio o enfermedad común, cualquiera de ellas. Vamos a hablar de la más típica. El policía que es enviado a una unidad de orden público, allí sufre unas lesiones físicas y psíquicas, pero ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese policía puede durar años esperando que le valoren esas lesiones, esperando que medicina laboral saque una junta médico-laboral y determine cuál es la verdadera pérdida de la capacidad laboral. Eso número uno, que son eternas esas juntas médico-laborales. Dos, que la calificación no es justa. Entonces, usted puede que tenga diagnósticos y patologías que ameritan que se limite en el servicio, o sea, que por ejemplo, no se tenga que patrullar más de 4 horas, o que por ejemplo, no pueda estar de pie más de 8 horas, o que por ejemplo, que no sea expuesto largas horas del día al sol, o que usted deba estar en un lugar donde pueda gestionar sus alimentos a ciertas horas, ¿cierto? Hay enfermedades que así lo ameritan. Y entonces, medicina laboral se demora, conozco casos donde se ha demorado 5 años para hacer una junta médico-laboral. 5 años desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta que sale el documento denominado junta médico-laboral. Aunado a eso lo califican de una forma ridículamente absurda. Conozco casos donde hay uniformados que tienen hasta 12 patologías adquiridas en actos del servicio con ocasión del mismo, y medicina laboral de la policía dice que hay 0% de pérdida de la capacidad laboral y 0 índices lesionales, o sea, no hay indemnización, no hay nada. Caso de la vida real, un señor intendente ya se encuentra en uso de buen retiro porque no aguantó más en la institución debido a eso. Tuvo un atentado en el grado de subintendente, eso le dejó unas lesiones graves, entre esas patologías
de carácter psiquiátrico, como el estrés postraumático. Sin embargo, medicina laboral de la policía, 0% de pérdida de capacidad laboral. 0%. Más de 10 años para valorar esas patologías. Y eso con procesos judiciales. Hasta que un juez les ordenó. Entonces, cuando un comandante aduzca estos argumentos, pues eso no tiene validez. Usted no puede esperar 5 años, por Dios. Y si usted apela a esa decisión, pues ¿cuánto tiempo más? No, si hay un médico que lo dice, que usted no puede realizar ciertas actividades, haga valer eso, haga valer eso. Ah, que le voy a pasar informe, páselo. No hay problema, páselo. El comandante no es médico, primero que todo, no es médico. Para determinar usted qué actividades en realidad puede o no puede hacer. Muchachos, los leo ahí por el chat. Ahí tenemos en pantalla los numerales. Si a alguno les parece relevante, lo revisamos. Lo revisamos. Me confirman, por favor, ahí por el chat. Ah, claro, por acá mi intendente dice que hay unos que no pueden patrullar porque tienen mala... Vemos ahí de este momento. Señores, señores. ¿O sería allá encima? ¿Eh? Y sobre la... Bueno, pena ahí con los compañeritos con un poquitico. Nos toca siempre silenciarlos a todos. Qué pena. Bueno. Entonces nos dicen por acá, nos sugieren que el numeral 13, vamos a mirarlo. Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como contravención o comportamiento contrario a la convivencia, cuando se encuentre en periodos de descanso o en situaciones administrativas tales como franquicia, permiso, licencia, vacaciones, incapacidad, excusa de servicios, suspensión o en hospitalización, así como en vigencia de medidas sanitarias. Cuando hablábamos de las faltas gravísimas, analizamos el artículo que es el equivalente, ¿no? Pero en las faltas gravísimas, que es cuando se incurre en un delito. En un delito. Aquí estamos hablando de contravención. Contravención. Volvemos a lo mismo. Yo mantengo la misma postura. Yo mantengo la misma postura. Para mí este artículo no cumple con el principio de proporcionalidad. Desde la tipicidad, como lo mencioné en clases anteriores, pues hay una desigualdad entre los miembros de la Policía Nacional y los miembros de otras instituciones del Estado, incluso entre los miembros de las mismas fuerzas militares. Incurrir en una conducta descrita en la ley como contravención. Ustedes que manejan ley 1801 saben todo lo que implica contravención. Contravención es cualquier cosa, ¿cierto? Todo lo que afecte la convivencia y seguridad ciudadana es contravención.
tener un equipo de sonido al volumen alto, ¿cierto? Aquí están hablando también de los comportamientos contrarios a la convivencia. Pero, ¿qué viene ocurriendo? Que el tema de los, por ejemplo, he visto investigaciones disciplinarias por infracciones de tránsito. En estos periodos, aclaramos, en situaciones administrativas, franquicias, permisos, licencias, vacaciones, y volvemos a lo mismo. La razón es la misma. No se cumple con el elemento de la ilicitud sustancial. Ilicitud sustancial. Y volvemos a recordar, ¿qué carajos es eso de la ilicitud sustancial? A ver, ya estamos por terminar nuestro curso y quiero saber qué tanto hemos comprendido este concepto de la ilicitud sustancial, que para mí es la columna vertebral de la estructura de la falta disciplinaria. De los 4 elementos de la estructura de la falta disciplinaria, este es el más importante, la ilicitud sustancial. Y ustedes no se pueden ir, no pueden terminar este curso sin entender a ciencia cierta qué significa eso, qué implicaciones tiene. Ilicitud sustancial. Como lo vimos, créame que hay funcionarios de disciplina que todavía no comprenden muy bien en qué consiste esto de la ilicitud sustancial. Incluso lo confunden con la antijuricidad, que es un término allá de lo penal. Los leo, por favor, ahí en el chat, o si de pronto quieren participar, les activo el audio a ver si comprendimos muy bien este tema de la ilicitud sustancial. Gracias por el que sugirió este numeral, el numeral CETRE. Miremos acá en el chat a ver qué nos están comentando. Ilicitud sustancial, por ahí dice juicio de valor. Sí, eso es uno de los elementos, juicio de valor, sí. Muy bien. Intendente Torres, muy bien. Juicio de valor. ¿Quién más? Ilicitud sustancial. ¿Qué entienden por eso? Refresquemos memoria. ¿Qué se les quedó? ¿Qué significa esa vaina? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come eso? Ilicitud sustancial. Si se afecta el deber funcional o no, dice por acá Rojas, creo que es. Si se afecta el deber funcional o no. Muy bien. Excelente. Sustancial es un elemento de la falta disciplinaria que se supera en el momento en el que se afecta o transgrede un deber funcional. Por acá nos dice Crespo, deber funcional, cumplir manuales, reglamentos internos o se afecta a la función pública. Sí. Peña, afecta el servicio, dice por acá. Sí. Y Ana Pinto dice ilicitud sustancial, que se afecta el servicio parcialmente. Por acá me da una descripción súper larga. Dice, la ilicitud sustancial es un elemento propio del derecho disciplinario que se origina en la independencia y naturaleza especial de esta clase de derechos sancionador del Estado. Bueno, no sé si es un copia y pegue de Google, pero bien por el que lo aportó. Lo importante es que comprendamos qué es la ilicitud sustancial. Es un elemento de la estructura de la falta disciplinaria. Es un elemento de la estructura de la falta disciplinaria. Para los que no han visto la clase donde hablamos de la estructura de la falta disciplinaria, muchachos, se la recomiendo. Fue como la tercera clase, si no estoy mal. Se la recomiendo. Veas en esa clase. Veas en esa clase donde explicamos los elementos de la falta disciplinaria. Donde dijimos que lo primero que debía existir era, o que lo primero que debíamos verificar es si existe una conducta. Una conducta. Y lo segundo que debemos determinar es si esa conducta está tipificada en la norma como falta disciplinaria. Y lo tercero, que si se cumple con la ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial es la afectación al deber funcional. Para que usted pueda comprender la ilicitud sustancial, tiene que comprender el concepto de deber funcional. Y deber funcional dijimos que son todas las funciones que se encuentran allá descritas en su manual de funciones, ¿sí? Que son las funciones que a usted se le han impuesto desde la Constitución y la ley,
¿cierto? Que dentro de ese deber funcional también está toda la normatividad institucional, que dentro de ese deber funcional están todas las obligaciones que usted tiene como servidor público, están también las prohibiciones establecidas por la ley, y que si usted afecta ese deber funcional, o sea, no cumple esas funciones, pues podemos hablar de ilícito sustancial. Pero además dijimos, como segundo elemento importante de la ilícito sustancial, que esa afectación al deber funcional debe ser sin justa causa, es decir, que no exista una justa causa, que no exista una justificación por la cual usted incurre en esa falta disciplinaria, ¿cierto? Y como tercer elemento, que esa afectación al deber funcional sea sustancial, eso quiere decir ilícito sustancial. Sustancial es que sea relevante, de gran connotación, que tenga impacto en el cumplimiento de los fines institucionales, ¿cierto? Ilícito sustancial. Para quien no lo tenga claro, remítase a la clase 3 y allá está explicado paso a paso qué es eso de la ilícito sustancial. Muchas gracias ahí por los que participaron. Por acá, de último dice, afecta el deber funcional, una justa causa y que se afecte el servicio sustancialmente. Muy bien, excelente, así es. Entonces, hablando, ustedes me confirman que están viendo cuando les compartí pantalla, ¿están viendo la diapositiva o están viendo la norma? Listo, creo que estamos en la norma. Bueno, entonces, hablando del numeral 13, que dice que incurrir en la comisión de una conducta descrita en la ley como contravención será falta disciplinaria grave, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no se cumple con el elemento de la ilicitud sustancial. No se cumple con el elemento de la ilicitud sustancial. Hagamos el análisis de los tres elementos. El hecho de que usted, estando en vacaciones, le suba el volumen de su equipo de sonido a niveles no permitidos, ¿afecta el deber funcional? Es decir, ¿usted incumple con sus funciones como servidor público? Ojo, como servidor público. No. Y esa afectación es sustancial, es decir, de gran relevancia o repercusión para el servicio, tampoco. Tampoco. ¿En qué influye, por ejemplo, un uniformado que pertenece a la vigilancia de un municipio? ¿En qué influye que en vacaciones incurran este tipo de conductas? ¿No que botó la basura en la calle? ¿Eso afecta el servicio como policía, como servidor público? No. Entonces, para mí hay una desigualdad y hay una desproporción, tanto en la tipificación de las faltas, ¿cierto? Como lo vimos en la clase número 5 o 6, como en la dosificación de las sanciones. Es que hay este tema de la ilicitud sustancial, muchachos, ¿por qué se lo recomiendo tanto? ¿Por qué se lo recomiendo tanto? Porque sencillamente, si usted comprende muy bien usted o su abogado comprende muy bien este elemento de la estructura de la falta disciplinaria, sencillamente eso marca la diferencia entre si usted es o no sancionado. Si se sabe fundamentar muy bien en base a este elemento, pues puede salir muy bien librado el policía. Incluso, óigase bien, en casos que aparentemente o a primera vista son insalvables. ¿Sí? Hoy por ahí hicimos una publicación de un videíto sobre la problemática que está ocurriendo actualmente. Quisiera que hiciéramos un paréntesis y habláramos un poquito de este tema. Me parece interesantísimo. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Lastimosamente, nuestros policías los están asesinando a lo largo y ancho del país. Y esos policías están perdiendo la vida en cumplimiento de una orden. ¿Cierto? Y el análisis que nosotros hacíamos en ese video, que hacemos en ese video es ¿qué opciones tiene ese uniformado de la Policía Nacional en este momento, con las condiciones actuales, las condiciones sociales, políticas, económicas, institucionales de la actualidad? ¿Qué opciones tiene ese policía?
Número 1, darle cumplimiento a esa orden y arriesgarse a que en la ejecución de esa orden pierda la vida. Esa es la primera opción que tiene. La segunda opción es no darle cumplimiento a la orden y exponerse a la apertura de un proceso disciplinario o penal militar, dependiendo. Esas son las opciones que tiene. Y como opción más radical, la opción que tiene es el retiro de la institución. En este momento esas son las opciones que tiene el uniformado. La pregunta es, ¿cuál será la mejor opción? ¿Cuál será la menos perjudicial? Si un policía tiene que decidir en este momento qué decisión toma, ¿cuál sería la solución más sabia? Nosotros, de una manera atrevida, nos permitimos hacer una sugerencia. Y es que el policía tiene, de esas 3 opciones, la que más le conviene o las que más le convienen son las 2 últimas opciones. Es decir, no darle cumplimiento a esa orden y exponerse a un proceso disciplinario y dentro de ese proceso defenderse o retirarse de la institución. Eso bajo la premisa de que por encima de cualquier circunstancia está la vida. Está la vida. Y ese policía tiene derecho a tomar esas decisiones. Son decisiones. Que esas decisiones tienen unas consecuencias, sí. Pero en últimas es una decisión del uniformado. El uniformado no pierde ese derecho a autolegislar sobre su cuerpo y sobre su vida. Libre desarrollo de la personalidad. Entonces, si usted decide no continuar en la institución, es un derecho que usted tiene. Si usted decide no darle cumplimiento a una orden porque usted considera que corre un riesgo extremo e innecesario su vida y decide no darle cumplimiento, pues está en todo su derecho. Pero es que eso tiene unas repercusiones y unas consecuencias. Sí, pero hace parte del libre desarrollo de la personalidad de ese uniformado. ¿Y por qué nos atrevemos a dar esa sugerencia? Desde el punto de vista jurídico. Y en este curso sí que es pertinente hablar de ese artículo. Artículo 33 de la Ley 2196. Artículo 33. ¿De qué nos habla ese artículo? De la orden ilegítima. Y esto aplica para todas las faltas que estamos analizando, las gravísimas y las graves. Para todas. Artículo 33. ¿Y qué nos dice ese artículo? Nos habla de la orden ilegítima y dice que cuando esa orden está en contravía de preceptos constitucionales o en contravía de los derechos humanos, es una orden ilegítima. Y al ser una orden ilegítima, el subalterno no está obligado a cumplirla. No está obligado a cumplirla. Miremos qué nos dice ese artículo. De pronto hay algún incrédulo y dice, este man está hablando de más. Eso no es así. Eso no es tan así. Lo que pasa es que muchas veces, por eso yo les hacía énfasis en la primera clase, sobre la importancia de conocer la norma y que a la norma no hay que tenerle miedo, porque ese es el problema, que nos siembran terror con la norma, que es que esto es una guillotina y que usted no puede ni respirar porque es que ya sale sancionado. No, eso no es tan así. Eso no es tan así. Es cierto que la norma es un tanto injusta, un tanto desproporcional, un tanto desigual, sí, pero tampoco para tenerle miedo. Entonces, miremos qué nos dice el artículo 33. Y el artículo 33 que ustedes tienen en sus pantallas nos dice lo siguiente. Orden ilegítima. La orden es ilegítima cuando excede los límites de la competencia o conduce manifiestamente a la violación de la Constitución política, la ley, los derechos humanos, las normas institucionales o las órdenes legítimas superiores.
hacemos énfasis en los derechos humanos. Y entonces vamos a hacer aquí una reflexión. Todo el mundo habla de derechos humanos en Colombia. Cuando hay una protesta, esa es la frase favorita, derechos humanos. Hay organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, que se han dedicado a desprestigiar a la Policía Nacional, supuestamente a denunciar internacionalmente que es que los miembros de la institución policial es un bloque de asesinos de jóvenes que están reclamando de manera indefensa y débil sus derechos y que la policía es un bloque que se ha dedicado a asesinar jóvenes en Colombia. Esa es la idea que le han vendido al mundo. Esa es la idea. Por ahí había una señora, muchacha, que se hacía llamar Simona. Y en los medios de comunicación, en la W Radio, en la FM, en Blue Radio, etcétera, etcétera, sus declaraciones no eran sino de odio contra la Policía Nacional. Y afirmaba con estadísticas en mano que existía una política criminal dirigida a asesinar jóvenes. Y todo el mundo habla de derechos humanos y de violación de derechos humanos y de vulneración de derechos humanos. Pero ¿y qué pasa cuando muere un uniformado de la Policía Nacional? ¿Qué pasa cuando lo asesinan? ¿Dónde están los de derechos humanos? ¿Dónde están los que se rasgan las vestiduras? ¿Dónde están los que arman desmanes? ¿Dónde están los que destruyen bienes públicos? ¿Dónde están los que bloquean vías? ¿Dónde están los que incendian centros de atención inmediata a la Policía Nacional? ¿Dónde están? Mire todos los compañeros que han muerto en la última semana. ¿Dónde está esta gente de los derechos humanos? Yo no veo ni a uno alzar su voz y decir, no estamos de acuerdo. Estos colombianos, porque no dejan de ser colombianos por el hecho de portar un uniforme. Nuestros compañeros del ejército y de la policía no dejan de ser colombianos por portar un uniforme. Y es más, no dejan de ser sujetos a los derechos humanos porque siguen siendo personas. Antes de ser servidores públicos son personas y como personas son sujetos de unos derechos fundamentales, de unos derechos humanos porque no han dejado de ser humanos. Y aquí nos está hablando de derechos humanos. ¿Y la vida de nuestros policías no es un derecho humano? Pregunto yo. ¿Será que cuando se da una orden, como estas órdenes que se dan tan absurdas a nivel país, en las diferentes regiones? Por ejemplo, leí por ahí un documento, no me consta si es real o no. Hacemos el ejercicio académico. Un documento donde supuestamente unos señores oficiales de alto rango dan la orden de que patrullas integradas por menos de 12 hombres en la Policía Nacional no pueden portar armamento largo, armamento de largo alcance. ¿Qué orden, de llegar a ser cierto eso, qué orden tan absurda, qué orden tan irracional? O sea, es una lógica incomprensible que en Colombia, en zonas de orden público, se diga que las unidades deban salir al servicio sin armamento de largo alcance. Cuando del otro lado está las bandas criminales, las guerrillas, grupos de narcotraficantes, bandas criminales, etcétera, etcétera, que utilizan armas de alto poder, fusiles con más de 500 y 700 metros de alcance. Es más, armas de alta precisión. Los francotiradores, lo que ocurrió en el norte de Santander, policías asesinados por francotiradores. Bombas, explosivos, los denominados cilindros bomba, y toda clase de arsenal de guerra convencional y no convencional. Y que un comandante, al parecer en ese oficio, no me consta, pero en ese oficio decía que era el comandante operativo de un departamento.
Que dé una orden de esas, por Dios, ¿quién comprende eso? ¿Quién comprende eso? Entonces, si eso es verdad, y a un uniformado de X estación le dan esa orden, realice patrullaje en X zona, váyase solo con pistola, y usted sabe que allá hay criminales con fusil, y en masa, en gran número, decenas o cientos de guerrilleros, o de, como los quiera llamar, pues existe una alta probabilidad de que no sobreviva, de que no regrese vivo a la estación de policía. Y entonces no está en su derecho ese uniformado de decir yo no voy a cumplir esa orden. Mire lo que dice el parágrafo. Si la orden es ilegítima, el subalterno no está obligado a obedecerla. En caso de hacerlo, la responsabilidad recaerá sobre el superior que emite la orden. Pero es que ¿cuál es la consecuencia acá? Pues la muerte del policía. Entonces, dejo esa reflexión, dejo ese tema en el tintero. ¿Tiene argumentos jurídicos ese policía para eventualmente defenderse? Claro que sí, claro que sí. Ah, bueno, pero y algunos dirán, no, y bueno, y entonces, yo no sé dónde deja el tema de la cobardía. Porque hay procesos en la penal militar por cobardía, ¿sí o no? Pero es que eso tiene un límite, eso tiene un límite. Eso no es que yo por portar un uniforme o sea, en todo momento me debo comportar como un héroe. Eso no es así. Actos de heroísmo tienen sus límites, tienen sus límites. Y si su vida está en riesgo extremo, pues usted está en su derecho de decidir, cumplo o no cumplo la orden, punto. Y la reflexión que yo hago es, ¿qué será mejor? ¿O qué será menos peor? ¿Me defiendo en el proceso disciplinario? ¿Con vida? ¿O que me lloren en el cementerio? Esa es la reflexión que se debe hacer el uniformado. Esa es la reflexión. Porque en este momento no le está importando a nadie en el país la muerte de los policías, a nadie, ni al sector político. Nada se dice, ni a las organizaciones no gubernamentales, no, a nadie le está importando, a nadie. Al único que le importa la muerte del policía es a la mamá, a los familiares, a los hijos, a la esposa, de resto a nadie, a nadie. A los comandantes no les está importando. Uno más, uno menos, ya, pare de contar. Entonces es el uniformado el que debe hacer ese análisis y esa reflexión, dependiendo de la unidad en la que está. Otra opción que tiene ese uniformado es el retiro, pero es que el retiro tiene una problemática y es que el retiro no lo están dando de manera inmediata. Usted pide el retiro y el retiro se le puede demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y conozco policías que les ha tocado interponer acción de tutela para que les firmen la resolución de retiro. Y hay muchos que han incurrido en muchos errores porque se retiran o presentan el oficio, la carta, la solicitud de retiro, salen con sus vacaciones de retiro y no vuelven. O vuelven, pero no cumplen las órdenes. Y resulta que es que usted es servidor público hasta el último segundo, cuando usted lo notifican de que ya no es servidor público y le notifican una resolución de retiro de la institución. Mientras tanto, usted sigue siendo servidor público y debe cumplir con todas sus obligaciones a cabalidad, so pena de verse inmerso en procesos disciplinarios. Esa es la limitante. Y entonces, el tema de la cobardía en lo penal militar, ¿cuál es la explicación desde el punto de vista jurídico? Resulta que esa norma habla de la cobardía, pero es que la cobardía se configura cuando estamos en combate, cuando hay una acción directa del enemigo.
y yo corro, huyo, me voy del lugar, ahí se configura la cobardía. Pero eso hay que analizarlo con lupa. Eso hay que analizarlo con lupa. Porque eso no es absoluto. Eso tiene unas excepciones y hay que hacer un análisis. Porque también están las que vamos a ver mañana, que la clase de mañana no se la pueden perder, muchachos. La clase de mañana es importantísima. Artículo 31 de la ley 1952, causales de exclusión de la responsabilidad. O sea, le pueden salvar la vida a un uniformado. También están descritas por allá en el artículo 33, si no estoy mal, del Código Penal Militar. Son básicamente las mismas. Y si no estoy mal, en el artículo 32 del Código Penal. Pero en una de esas causales habla del miedo insuperable, por ejemplo. Del miedo insuperable. Y es que hay que analizar las circunstancias específicas, porque es que, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2021 y 2022, donde llegaban miles de personas a atacar a los policías que se encontraban dentro de los CAI. ¿Será que ahí no hay un miedo insuperable? Pues por supuesto que sí. Entonces están los casos del policía que lo único que tenía en ese momento era su pistola y abría fuego para abrirse paso y salvaguardar su vida. ¿Está inmerso en una causal que lo excluye responsabilidad? Yo creería que sí. Es un miedo insuperable. Porque es que los que venían no venían a pedirle un autógrafo, ni venían a tomarse un cafecito con el policía, venían a dispuestos a matar. Dispuestos a matar. Y lo mismo pasa en el ejemplo que estamos poniendo. ¿Será que no hay un miedo insuperable si usted sabe que es que usted vaya para la boca del lobo? Usted ya prácticamente huele a formol. Una orden de esas. ¿Usted dirá que usted no siente miedo? Claro que sí. Usted piensa en sus hijos, piensa en su esposa, piensa en su familia, en su mamá. Claro que sí. Y usted está en todo su derecho de decir no voy a cumplir esa orden. A que le paso informe, que le paso, le abro proceso, ábralo. No hay problema. Lo discutimos, pero aquí paradito con vida. ¿Listo, muchachos? Comentarios al respecto. Me gustaría escuchar su opinión. Saber qué piensan al respecto. ¿Qué opinión les merece lo que les estoy diciendo? ¿Si les parece lógico? ¿Les parece descabellado? ¿Qué piensan? Los leo, muchachos. Por acá dicen. Por acá dice, Bustos, ¿usted está activo? José Bustos, ¿es activo? Ah, no, si es activo, no. Entonces, pues ahí la limitante para expresarse libremente. Le voy a hacer una preguntita ya que hizo ahí un comentario, pero si es activo no podemos. Listo. Usted autoriza, la hacemos. Usted mencionó algo de un general. Sí, que no se había hecho entender en medios de comunicación. Aclárenos ahí esa partecita. Sí, ese temita de la ilicitud sustancial es muy polémico. Permítame porque la configuración yo tuve que silenciar porque
Si no, no nos permitía hacer la clase. Pero ya reactivamos audio. Ahí yo creo que ya está permitido, Bustos, para que active el audio. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias a los participantes. ¿Me escucha? Sí, señor, perfectamente. Gracias, doctor. Bueno, con relación a esa alocución de mi general Rojas Pavón cuando hacía énfasis sobre el comunicado de que en determinado territorio se prohibía desplazamiento de determinado número de funcionarios con armamento largo. Sí. Igual yo manifiesto pues y pude apreciar el video y hay una situación en particular, esto es algo que no es nuevo, ¿cierto? Que por allá nos están desempolvando un manual de funciones, un tema que en estos días el profe Álvaro creo que lo compartió, un tema de patrullaje urbano, rural, bueno, todo lo que demanda eso, y que pues mis pocos años que llevo en la institución, aproximadamente 17, no, ese tema no es innovador y consideraría yo desde la perspectiva policial es que lo que buscan son dos situaciones, ¿cierto? Posiblemente un daño antijurídico atribuible a la policía o cuando no se cumpla con esos requisitos para el desplazamiento. Muy posiblemente ese lamentable hecho que ocurrió en el DECAU va a generar eso, una consecuencia y unas acciones por parte de los familiares por la falla estatal o la falla que comúnmente llamamos fallas en el servicio. Y otra situación es que, pues, yo actualmente incluso estoy en un área donde pues manejamos ese tipo de armamentos largos y propende o buscaría el mando es porque, entre otras cosas, es el desplazamiento. No le están diciendo que si usted está en la unidad policial, pues carga sus elementos y entre eso las más largas. Buscaría el mando es minimizar el riesgo de 4 o 5 unidades que salgan, que esos criminales le llaman recuperar esos fusiles, que a la justicia pues ordinaria será hurto, porque mírese cómo celebraban en el video la recuperación de tantos elementos. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva y desde mi poca experiencia institucional, que lo que se buscan son esas dos situaciones. Quizás mi general fue muy técnico y redundó mucho en lo que quería darse a entender y esto tiene posiblemente entre otras cosas, tendría un detonante adicional y es la coyuntura que está pasando el país y que eso lo llevan a temas como siempre, quedamos nosotros la fuerza pública en ese tiraquejale político. Pero yo personalmente hablo por mí, ¿no? El hombre, yo le entendí lo que quiso decir, lo entiendo desde mi posición como activo, considero que descabellado de un todo no estuvo y que lo que busca es en esas dos oportunidades minimizar el riesgo en cuanto a cuando no se cumpla con los requisitos y que entre otras existe ya un marco normativo que limita de alguna manera el desplazamiento, insisto, el desplazamiento, no como tal la prestación de servicio, el desplazamiento a determinados territorios y que lo puntualizaron en el DECAU, pero eso es y ha sido aplicable para todas las unidades a nivel nacional. Esa es la apreciación mía, doctor. Listo, gracias. Bueno, yo desconozco el video, la verdad, del que está hablando. Lo que yo logré ver fue un oficio donde claramente dice que no deben unidades con menos de 12 policías desplazarse con armamento largo. Eso es lo que yo conozco. Y ahora bien, si da a entender eso, pues del tema de que se previene la pérdida de ese armamento, pues eso me parece aún más lamentable, aún más inhumano todavía, que en una institución. Doctor, el audio se quedó. Ay, ¿hasta dónde me escucharon, muchachos? Creo que no me están escuchando. ¿Está lo de los fusiles? Listo. Profe, una Me pregunta. parece eso escandaloso e inhumano. Que estemos más preocupados por el material de guerra que se pueda perder que por las vidas humanas. O sea, pues, eso me parece
demasiado escandaloso. Por otra parte, pues ese argumento de las normas internas es un argumento muy frágil, muy débil. Porque es que eso no puede estar por encima de los derechos humanos de esos uniformados. Más si eso en las circunstancias actuales, porque es que no podemos traer una norma que a lo mejor no es vigente, me refiero a las circunstancias actuales por las que está pasando el país. Porque es que estamos en una situación de orden público difícil, muy difícil, plan pistola y muchos ataques en contra de la Policía Nacional, y no se queda solo en amenazas, sino que se están materializando, incluso están persiguiendo a los policías hasta sus casas. Se están metiendo ya con su familia, cualquier bandido por 3 pesos toma un arma y atenta contra un uniformado de la Policía Nacional. Entonces, traer a colación una norma que, si nos vamos a la jerarquía de las normas, pues eso está muy por debajo de la Constitución Nacional, muy por debajo incluso de la ley, si vamos a hablar aquí de la ley disciplinaria. Y si la orden es ilegítima, porque acá no lo dice claramente, la orden es ilegítima cuando excede los límites de la competencia o conduce manifiestamente a la violación de la Constitución política, la ley, los derechos humanos, vuelvo y hago énfasis, los derechos humanos. Y esos uniformados mantienen intactos sus derechos humanos, en ningún momento han renunciado a ellos, en ningún momento. El hecho de que hayan jurado servir a la patria no quiere decir de que renuncien a sus derechos humanos, no. Algunos derechos se limitan. Entonces, es como en el argumento de los traslados, que más de uno dice, pero es que cuando usted sale de la escuela, usted sabe que la policía es nacional. Hombre, cada caso en particular es diferente. Vaya, dígale eso a usted, a la mamá de un policía que la acabaron de diagnosticar con un cáncer, se encuentra sola en una ciudad y su único apoyo es su hijo policía. Vaya, dígale eso. No, es que su hijo sabía que cuando entraba la policía es nacional. Vaya, dígale eso. Doc, qué pena. Entonces, hoy teníamos de pronto, qué pena la interrupción, hoy teníamos una apreciaciones con un compañero y lo hablaba mi intendente jefe que está ahí en el chat. Es decir, si nos mandan a patrullar a conocer un caso en una zona de orden público donde no se cumpla con el número de personal para el desplazamiento con arma larga, no estaríamos incumpliendo o posiblemente incumpliendo una orden, porque pues prevalece el interés general, que es por mandato constitucional atender la vida, honra y demás de los particulares, pero podríamos tener, conforme a lo que usted nos ha enseñado, una justa causa. ¿De qué? Que no cumplir la orden, puesto que no se cumplía con los requisitos establecidos en el manual ese, que me parece poco descabellado y que ojalá lo modifiquen con toda esta problemática, lo deroguen o algo, pero porque queda muy corto ahí la actividad. Precisamente esa es mi postura. Esa es mi postura, abogado John Moreno, como abogado litigante en derecho disciplinario. Esa es mi postura. Esa es mi postura. Hay una orden ilegítima. Primero, porque se atenta contra los derechos humanos de ese policía. O sea, si se sabe que lo mandan allá y lo van a matar, pues hombre, eso es antilógico. Y es más, saliéndonos del tema jurídico, cualquier persona con sus 5 sentidos y que haga un ejercicio de implementar la lógica y el sentido común, pues va a entender que es que de verdad eso no tiene ninguna explicación lógica, que manden a esos policías allá a exponer su pellejo de vida, a que los maten. ¿Por qué un comandante va a dar ese tipo de órdenes? Por Dios. Y si vamos al plano jurídico, sí, yo lo digo y lo sostengo donde sea, yo Moreno digo, es una orden ilegítima mandar a un policía sin los elementos necesarios, sin el armamento necesario, sin el número de unidades necesarias para afrontar una amenaza de ese calibre. Y podría incluso, como lo mencioné hace un momento, ese policía estar amparado por una causal que lo excluye de responsabilidad disciplinaria por no cumplir esa orden. Que es que si se hace un análisis objetivo, está protegiendo su vida y la de sus compañeros. Vamos a poner el ejemplo, un señor intendente le dan una orden
que se vaya con 4 unidades para una zona rural donde se sabe que está infestada de guerrilleros y que se vaya solo con pistola y haga un patrullaje. Y el intendente dice, no, no cumplo la orden. Ese intendente no podría estar amparado por una causal que lo excluye de toda responsabilidad disciplinaria, toda vez que está protegiendo la vida de sus hombres y su propia vida, porque cualquiera con los más mínimos conocimientos comprende que cumplir esa orden es llevar a esa consecuencia de que mueran esos uniformados. Entonces, para mí, el hecho de no cumplir esa orden sí tiene argumentos jurídicos en el derecho disciplinario y penal militar para que salgan exonerados de toda responsabilidad. Y por el contrario, podríamos estar analizando hasta dónde ese comandante es responsable. ¿Hasta dónde? Porque si miramos el derecho penal militar por allá en el artículo 166, si no me equivoco, habla de la omisión de apoyo. Cuando una unidad pide apoyo y hay un encargado de gestionar ese apoyo, si ese encargado tiene los medios logísticos y de personal para mandar ese apoyo y no lo hace, está incurriendo en ese delito, claramente. Está incurriendo en ese delito. Cosa muy diferente que no se están realizando las labores investigativas que deberían realizarse, como lo que ocurrió con los policías allá en el sur del país que fueron secuestrados y que fue una vergüenza internacional, el único país del mundo donde pasa eso. Más de 100 policías secuestrados por los bandidos y es que le llamamos retención. Le cambiamos el nombre a lo que se llama secuestro. Según el Código Penal colombiano, eso es un secuestro. Cerco humanitario lo llamaron. Cerco humanitario, por Dios. Entonces ahora los policías que están matando, ¿cómo les van a llamar? ¿Cómo le llaman? Natural por intoxicación de plomo o algo así. Aporte voluntario a la guerra. Comunitarias. Para mí. Sí, muy seguramente lo único que falta es que lo llamen como lo llamaron estos bandidos en estos videos. Para mí, Señor director, ¿qué dijo respecto a eso? para mí en Colombia en estos momentos no se están adelantando las investigaciones ni no se están imponiendo las sanciones a quienes se les debería imponer. Pero si estas noticias por cosas tan absurdas y tan ridículas como un trato descortés por no saludar a un superior jerárquico. ¿Y dónde están las sanciones por los policías que asesinan y no se manda el apoyo? ¿Dónde? Pleno verano y que no hay condiciones para volar. La ley del embudo. Por acá me dice que una pregunta. Sí, Ríos, cuénteme. Rojas. Dice que qué fiscal investiga eso ahora, ¿no? Si es que eso... ¿Ahí? Doctor, en el caso de la violación a los derechos humanos y en cuanto a la aplicación de la guerra, los derechos y demás que se deben de tener en cuenta tanto para el bandido como para la fuerza pública o militar, cualquier comandante está en la obligación y en dónde se puede uno apoyar en cuanto a la norma para denunciar la violación a los derechos humanos o a la guerra, violación a la guerra. En ese caso, ¿dónde se sustenta uno? Porque digamos, no, el director de la policía o el señor oficial son los que están directamente responsables cuando hay violación a los derechos humanos en contra de la fuerza pública. Un ejemplo. No, es que eso tocaría en cada caso en particular. Pero es que para denunciar usted no necesariamente con la denuncia tiene que demostrarlo. O sea, a ver si me están escuchando, creo que sí. Para denunciar usted no tiene que demostrar.
Usted denunciar es simplemente poner en conocimiento de la autoridad competente unos hechos y que se investigue si existe o no responsabilidad disciplinaria o penal militar. Pero con la denuncia no tiene que probar. Diferente si se quiere aportar material probatorio, pero no es una obligación. No es una obligación. ¿Y quién pueden denunciar? Cualquier persona. Cualquier persona puede interponer la respectiva denuncia. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que aquí hay algo que dentro de la institución y las diferentes instituciones se presentan irregularidades por parte de los señores comandantes y las personas que tienen el conocimiento. Por ejemplo, voy a hablar del caso de los policías secuestrados en el sur del país. Algunos de ellos me contactaron no por ellos, sino por terceros, porque querían que se les llevara el caso. Pero en últimas, ¿qué ocurrió? Al policía le entró el terror, le entró el miedo, y en últimas decide no denunciar, decide no poner en conocimiento ante las autoridades competentes lo que ocurrió. Y así ha pasado con muchos casos, de todos los que usted quiera. Abuso sexual, acoso laboral, persecución, hostigamiento en contra de los subalternos, discriminación, ¿cierto? Órdenes ilegítimas, órdenes ilegales, que nunca llegan a los estrados judiciales o a las entidades que tendrían que llegar, porque la persona que fue víctima o que conoce los hechos no tiene esa determinación para ponerlos en conocimiento. Y esa es la gran limitante. Esa es la gran limitante. Y eso pasa casi que en todos los ámbitos en el tema judicial en Colombia. Si usted analiza, por ejemplo, el tema del feminicidio, el tema del acceso carnal violento y todos estos temas, el 80%, el 90% de esos casos quedan en la impunidad porque las víctimas no denuncian. Y acá en las instituciones, en todas, porque no se salva ninguna, ejército, armada, en todas. Eso es lo que pasa. Hay comandantes arbitrarios, hay comandantes que dan órdenes ilegítimas, hay comandantes que dan órdenes ilegales, hay comandantes que abusan de su autoridad, hay comandantes que son unos completos energúmenos, voluntariosos. Pero la limitante es esa. Quien es víctima guarda silencio. Guarda silencio. Muchos por no salir de la zona de confort, otros por no meterse en problemas, otros porque les da pereza meterse en un proceso, otros por vergüenza, bueno, etcétera, etcétera. Los motivos son muchos, son muchos. Yo soy optimista, siento que esto ha venido cambiando, que cada día hay policías que están poniendo de presente esa situación, militares que están poniendo de presente la situación, que exigen que no se les pisotee su dignidad, que cuestionan las órdenes, ¿cierto? Y cuestionar no significa insubordinación, ¿no? Cuestionar desde el punto de vista jurídico. Cuestionar. Hoy en día siento que ya el militar o el policía no anda tanto con la cabeza agachada y con esa premisa malsana y antigua que nos habían enseñado, y que si usted quiere darse buena vida dentro de una institución, lo único que tiene que aprender es que ordena como ordena y orden cumplida. Eso no es así, eso es falso. Eso es falso y nos manipulaban con ese tipo de premisas, creyendo que como si el subalterno fuera un ser irracional. Y no es así. No es así. Cuando uno recibe una orden o cuando un subalterno recibe una orden, lo primero que debe hacer es pasar por la razón ese tipo de órdenes que le están dando y determinar si es una orden legal, si es una orden legítima, si es una orden de fácil cumplimiento, si le están dando los elementos, si no se están vulnerando derechos fundamentales de mayor connotación. Pero eso le corresponde al subalterno. Pero yo soy optimista en ese sentido y siento que ha venido cambiando. Siento que cada vez más policías, más militares alzan la voz
y no permiten que se les vulnere derechos fundamentales. Por ejemplo, es un gran logro que hoy en día los jueces de la República estén diciendo o están dando órdenes a las oficinas de talento humano para que trasladen a los policías teniendo en cuenta unas situaciones específicas, unas necesidades, una protección de unos derechos fundamentales de la familia y de los menores de edad. Eso es un gran logro, es un gran logro. Es un gran logro que estemos hablando de tan siquiera contemplando en el escenario político y en el escenario de las leyes que exista una igualdad en los rangos. Es un gran logro. Muchos me preguntan, bueno, ¿y cuál sería la solución? Bueno, eso es difícil determinar cuál sería la solución, pero pienso yo que las instituciones públicas, todas, y aún más la fuerza pública y las fuerzas militares, quienes ingresan deberían hacerlo por mérito y quienes ascienden deberían hacerlo por mérito. Mientras eso no cambie, es muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Que cambien estas instituciones y que cambie toda esta problemática de abuso de autoridad y demás. Pero, para que eso pase, pues se tiene que reestructurar el estatuto de carrera en todas las instituciones. Y que si usted quiere ser oficial, primero pase por ser suboficial. Y si usted por mérito, si usted porque es un excelente servidor público merece ascender, que así sea. Se debe cambiar el estatuto de carrera. O sea, mientras siga un peladito de 22 años mandando a un señor sargento mayor, un intendente jefe, un señor comisario, subcomisario, con más de 20, 25 años de servicio, pues estamos jodidos. Estamos jodidos. Porque ese es un adolescente, que además no tiene ni experiencia en la institución, no sabe ni qué hay que hacer, sino que lo hace llevado y envanecido porque tiene una barrita, 2 barritas en el hombro. El grado nomás. Eso, mientras eso no cambie, es difícil que haya un cambio sustancial dentro de la institución. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un caso Díaz. parecido a lo que usted me comenta de un señor oficial que me ordenó hacer una incautación de un armamento donde él fue el primer respondiente. Y el señor oficial me dijo en un momento que lo hiciera, yo le dije, mi teniente, la verdad, yo no voy a hacer el procedimiento, porque primero yo no conocí el caso. Y segundo, el funcionario que usted le incautó el armamento es funcionario de la alcaldía. Y usted sabe que son peleas de políticos, son peleas que es de doble filo y hay que cuidarse. Me amenazó de trasladarme. Yo le dije, pues proceda, porque la verdad ya he venido en varios rotos. A pesar de que soy policía, fui soldado profesional. Y sé que es eso. Sé que es estar sometido a presión y está sometido a, digamos, a conflicto armado. Entonces aquí no me venga amenazando. El oficial, pues, hizo una incautación de un armamento de incautación con un formato de incautación de elementos, más no el formato que está establecido en la 2535, sino por hacer el procedimiento, o sea, afanosamente, pues, lo hizo, pues, mal, ¿no? Al final, no sé qué haría el señor con su procedimiento, pero yo no lo hice, pero me postuló para un puesto, pues, afortunadamente, pues, no fue viable, pues, de ir a ese puesto porque, pues, recién llegaba a esa unidad, pero sí, lo que usted dice es verdad, a veces porque son personas nuevas, sin experiencia, y se abusan de la misma vestidura porque tienen un grado, y eso pasa por uno, porque el desconocimiento no le exime responsabilidad, y a veces uno desconoce las normas, entonces piensa que el oficial lo sabe todo, y es mentira. Es absolutamente mentira. Entonces yo sí le digo y comparto aquí con los
con los señores acá presentes en este audio de que hay que ser muy responsable y hay que ser muy estudiosos, ¿o no? De hacer el procedimiento bien y aprender cada día porque las leyes van cambiando. Ese era mi aporte, doctor. Listo, comando. Muchas gracias por tu aporte. Muy amable. Sí, digamos que en ese sentido yo soy optimista y, por ejemplo, que se estén dando este tipo de espacios académicos es un gran avance. Es un gran avance porque quiere decir que hay personas interesadas en tener conocimientos, en tener herramientas para ejercer su profesión de una forma más adecuada. Pero soy muy optimista, soy muy optimista. Por ejemplo, los que realizaron este curso ya tienen los conocimientos necesarios para no cumplir una orden ilegítima, por ejemplo. Ya saben que si usted no fue el que conoció el caso de primera mano, si usted no percibió con sus sentidos qué fue lo que ocurrió, pues usted no está obligado. Ah, que fue el comandante, hágale. Cada quien es autónomo e independiente y él es un servidor público y también una resolución como servidor público y sus actuaciones son independientes y debe responder ante las autoridades de manera independiente. Ya. Muchachos, me encantó la clase de hoy. Ya mañana damos por terminado nuestro curso de Derecho Disciplinario. Ya nos queda la última clase. La última clase fue un verdadero placer acompañarlos, que nos acompañaran en este ejercicio académico. La verdad, muy satisfactorio para nosotros. La idea siempre será, la consigna permanente siempre será la de tratar de compartir algunos tips jurídicos que le sirvan al policía, al militar, para desempeñarse en forma adecuada, para que no se vean inmersos en procesos disciplinarios, que si se ven inmersos en procesos disciplinarios ya no actúen con la premisa del miedo, sino que ustedes ya saben que hay unas etapas procesales, que ustedes tienen unos derechos, que se pueden defender, que pueden presentar pruebas, que pueden interrogar, todo lo que aprendimos en este curso. Entonces, nuestra intención siempre es la de aportar un granito de arena para que día a día mengue ese maltrato y esa afectación a la dignidad humana del subalterno que ocurre en todas las fuerzas, en todas las fuerzas. Y pues, de parte del uniformado, lo que tiene es que capacitarse, lo que dice el compañero es muy cierto. O sea, el conocimiento es poder, lo que ustedes veían ahí en la frasecita que nosotros tenemos en la imagen que se les envió al principio del curso, conocimiento es poder, eso es una realidad. Quien tiene conocimiento tiene poder. Usted en este momento, ya los que asistieron a este curso, ya no puede llegar ningún comandante a darles 3 vuelticas y a decirles que venga, baile aquí y hágame la 21 y ustedes lo van a hacer. Ustedes ya saben que no. Ustedes ya saben que la norma aplica igual para todo el mundo. Y ustedes también ya saben escribir. Y ustedes ya saben redactar y que conocen aquí la norma. Y tienen unas bases jurídicas para, en primera instancia, exponer sus argumentos frente a esos comandantes arbitrarios. Ah, que es que usted me tiene que ir a cumplir un turno y no me importa lo que diga la prescripción médica. No, señor, no es así. Ah, que le voy a pasar informe. Tranquilo, escriba que yo también sé escribir. También me enseñaron a escribir. Ah, que nos vemos en disciplina, no hay problema. No hay que tenerle miedo a eso. Si usted está actuando dentro de la norma, no hay por qué tenerle miedo a eso. Que lo voy a trasladar, bueno, eso es otra discusión que ya depende de las convicciones de cada quien. Pero pienso yo que cada uniformado no debería permitir bajo ninguna circunstancia que pisoteen su dignidad humana, que lo humillen o que lo ultrajen, lo maltraten o lo discriminen bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Si usted está actuando en forma correcta, no lo debe permitir. Sí, una reflexión, uno de los mejores psiquiatras que existieron en el siglo XX sobre las decisiones y las convicciones de cada ser humano, y decía que le podían quitar absolutamente, al ser humano le pueden quitar absolutamente todo,
Lo único que no le pueden quitar es la convicción del buen actuar. Si usted actúa como servidor público correctamente, eso no se lo puede quitar nadie. Que en una anotación diga que usted es un mal servidor público. Si usted actúa legalmente, eso no tiene por qué quitarle el sueño. Si un comandante dice que usted es mal policía, mal militar, y usted sabe que usted ha cumplido a cabalidad con su deber, con lo que juró de servirle a la patria, eso no le debe quitar el sueño. Y bajo esa premisa usted no debe permitir que pisoteen su dignidad humana. Jamás. Nunca. Porque es que todos somos, acuérdense de esa, con que se aprendan esa, valió la pena este curso. Todos, así estemos inmersos en un proceso, llámese penal militar o disciplinario, somos iguales ante la ley. El soldado, como el sargento, como el coronel, somos iguales. Debemos tener un trato igual. Hago referencia a eso, ¿no? Debemos tener un trato igual. Entonces, siempre, muchachos, dignidad humana, artículo 1 de la ley 2196, que hace énfasis, por Dios, mi formado que me ha marcado como 10.000 veces hoy. Pero bueno, entonces, respeto a la dignidad humana. Entonces, con esa premisa, bajo ninguna circunstancia permitan que pisoteen. Muchachos, 21:10, nos vemos mañana. Mañana nuestra última clase no se la pueden perder sobre el artículo 31, causales que excluyen de la responsabilidad disciplinaria. Imperdible, imperdible. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, muchachos. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Dios le pague. Gracias, Doc. Feliz noche. Amén. Igualmente, feliz noche. Bendiciones. Feliz ¿En noche. dónde está escrito que se necesitan mínimo 10 hombres para sacar un fusil? Bueno.